Muy buenas tardes, apreciables alumnos del Faro Azcapotzalco Xochicalli y público en general que nos acompaña. En esta ocasión estaremos viéndonos en estas breves cápsulas debido a la contingencia sanitaria. En cuanto termine, los esperamos en el Faro Azcapotzalco Xochicalli, donde florece la cultura. Yo soy la tallerista Ana Marisol Reséndiz Pizarro, que imparto crónica y náhuatl en el Faro Azcapotzalco Xochicalli, y en esta ocasión voy a hacer una lectura de la poesía de nuestro gran filósofo, poeta, arquitecto y tlatoani texcocano, Netzahualcóyotl, un portento para nuestra nación. Comenzamos. Canto de la primavera. En la casa de las pinturas comienza a cantar. Ensaya el canto. Derrama flores, alegre el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegre el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán. Su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. Bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar, hace resonar tus tambores, tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera alegras a la gente. Solo tú repartes las flores que embriagan, las flores preciosas, tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera. Xopancuicat, Amoxcalco, Pegacuica, Yeyecowa, Quimoyahuica Xochitl, Onahuica Cuicat, Incahuaca Cuicat, Oyowali, Ejuatihuis, San Quillaniquilia, Tozoyacayac, Quimoyaguan Xochitli, Onahuaya Cuican, Xochitipa Cuica, Dinxectli, Coyoqui, Ye, Can, Yetoma, Aitec, San, Yeconaquilia, Inepampan quechol, Inyectli quechol, Inhuelyacuicat, Amotlacuilón inmoyolo, Tocuicanticasco, in Titzotzozona, Inmojuehuet, Inticuicanitl, Xopan Calaitec, Intoneyahuiltilla, Satic Moyagua, Impoyuma Xochitlin, Incacahuaxochitlin, In Tihuicanil, Xopan Calaitec, Toyanehuiltía, Miactin Tlazocamati. Muchas gracias.